Hola chicas, ahora vamos a ver los vasos comunicantes. Este tipo de experiencia lo hemos visto el año pasado, pero más no en la formulación de problemas. ¿No? Los vasos comunicantes están formados por dos o más recipientes, no necesariamente de la misma forma o tamaño, como en el ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si es que nosotros ingresamos dos tipos de líquidos diferentes y no miscibles, o sea que no se pueden combinar? Estos se equilibran a diferentes alturas, ¿sí? Y por ello vamos a tener que utilizar el teorema de la hidrostática. Aquí tenemos un ejemplo prototipo de siempre de lo que son vasos comunicantes, y lo que vamos a utilizar es el equilibrio de la presión hidrostática en ambos puntos, tanto aquí en el encuentro uno como en el encuentro 2. Entonces yo digo, para este líquido azul tengo que aplicar la propiedad o el teorema hidrostática, donde dice que la presión en A es igual a la densidad en A por la gravedad por la altura en A, y S es igual a la presión que se ejerce en B, donde en el punto 2 hay densidad de B, gravedad y altura. Como habrás visto, la gravedad es el dato que se repite, por lo tanto lo anulamos y nos quedaría densidad de A por la altura de A es igual a densidad de B por la altura de B. Bien, vamos a lograr una proporcionalidad indicando que las alturas son inversamente proporcionales a las densidades, es decir, a mayor densidad, menor altura. Ok, entonces pasemos ahora a ver el principio de la hidrostática. Este principio de la hidrostática, ¿sí? Eh, Vamos a ver en este caso dos tipos de principios, el principio de Pascal y el de Arquímedes, ¿ok? El principio de Pascal lo hemos visto de repente en alguna oportunidad cuando nos hemos ido por la calle o por carreteras y vemos que están levantando grandes piedras o rompiendo el pavimento para hacer algún arreglo a alguna máquina pesada, como son los tractores, ¿no? Este principio dice que se basa en el funcionamiento de las llamadas máquinas hidráulicas. Estas máquinas, por ejemplo, viene a ser un tractor, ¿sí? Una de ellas vendría a ser el tractor, que dice que cuando ejerce presión sobre un fluido, esta se transmite a todos los fluidos. Esto es lo que nos dijo el principio de Pascal, ¿sí? Bien, entonces también debemos de tener en cuenta que si aplicamos una presión externa a cualquier punto de un fluido en reposo, esta presión se transmite exactamente igual a todos los puntos del fluido. Lo vemos aquí. Cuando presionamos, ¿sí?, la jeringa, automáticamente la presión se ejerce en todo este líquido. Eso lo hemos visto cuando hemos hecho el trabajo con las jeringas y el líquido. Entonces podemos decir que la presión en ambos puntos son iguales cuando hablamos de una prensa hidráulica, ¿sí? La fuerza que se ejerce en este pitón A es igual o mayor a la que se ejerce en el punto B. ¿De quién va a depender? De lo que nosotros igualemos. Presión en A es igual a la presión que se ejerce en B, ¿sí? Bien, también tenemos en este principio, cuando de repente llenamos con una jeringa el globo con agua, y este globo de repente tiene varios agujeros. Entonces, al aplicar la presión en la jeringa, esta se transmite por igual en todo el fluido que escapa por los agujeros. Luego también tenemos de repente, es algo parecido a esto, a la prensa hidráulica, solo y únicamente que esto es una presión casera. ¿Cómo impulsamos la presión aquí del líquido rojo al inicio? Y este automáticamente ejerce esa misma presión y levanta el oso. Esto también lo hemos visto en lo que es experiencia. Ahora lo que vamos a ver es en situaciones de problemas. Bien, como vemos, ahora vamos a pasar al principio de Arquímedes. Bien, en Arquímedes debemos de tener en cuenta lo siguiente. Es un notable filósofo, ¿no?, que es considerado uno de los mejores en su tiempo. Él tiene una anécdota.
¿no? ¿Qué ocurre? Que un día cuando estaba duchándose, ¿no? Descubre y se da cuenta que ha hallado y ha demostrado su principio de hidrostática. Entonces él por la emoción sale de su tina de baño, ¿no? Y desnudo fue recorriendo por las calles de la ciudad gritando Eureka, Eureka, Eureka. Y por eso es que también es conocido por ese tipo de anécdota. Pero en realidad el principio de Arquímedes, él nos quiere decir con este principio que todo cuerpo sumergido en forma parcial o total dentro de un fluido experimentará una fuerza de empuje vertical hacia arriba, cuya magnitud es igual al peso del fluido desalojado. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos observar en muchas experiencias. Como por ejemplo, cuando has ido a la piscina y has querido empujar tu pelota en la profundidad del agua, ¿no? Y de repente lo sueltas y ves de que el agua automáticamente empuja la pelota. Ese es uno de los casos. Otro de los casos ha sido el año pasado cuando una de las estudiantes, o un grupo de las estudiantes demostró la densidad del líquido al sumergir huevo, ¿no? Y tuvo sus 3 recipientes de huevo y vio cómo era que surgía, ¿no? De que el huevo se colocaba en la mitad, flotaba y otro se hundía. Bien, a este tipo de principio de Arquímedes, él nos dice que el empuje es igual a la densidad del líquido, la gravedad por el volumen. Bien, vamos a pasar ahora para ver la presión atmosférica, porque así como hay la presión hidrostática, también tenemos la presión atmosférica. La Tierra está rodeada por una capa de aire, por tanto, nosotros y todo cuanto nos rodea nos podemos considerar como cuerpos sumergidos en un fluido. En consecuencia, experimentamos una presión que se conoce con el nombre de presión atmosférica, ¿sí? Entonces recuerda, estamos sumergidos en un fluido. Bien. ¿Qué es una presión atmosférica? Dice que es la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre. La presión atmosférica varía, sí va a variar, no siempre es la misma en los diferentes lugares de nuestro planeta, va a variar. Muy bien, ahora vamos a ver qué factores son los que varían la presión atmosférica. Es la altura, la temperatura y la humedad, ¿sí? Tenemos aquí la equivalencia de una atmósfera en unidades de Pascal. Tenemos el experimento que se realizó con el mercurio. Tenemos también este tipo de imagen que nos indica que a mayor altura, menor es la presión atmosférica, ¿sí? Cuanto más cerca estés al nivel del mar, tendrás mayor presión atmosférica.